Buenas tardes. He titulado esta respuesta Tareas pendientes para el cambio cultural y el papel de la Iglesia. Coincido con Raceto que la Iglesia puede jugar un papel importante a este respecto. Premisas. Dado que esta mesa enfoca el tema desde el punto de vista cultural, comencemos por recordar que el concepto cultura no fue creado por los griegos, sino por los romanos en el siglo I a.C. Y es una feliz coincidencia que estemos hoy en esta ciudad. También hay muchos significados para el vocablo cultura, y en latín tienen la raíz indoeuropea quel, con distintas variantes semánticas, y uno de sus significados es girar, hacer girar, revolver, dar vuelta. Segunda coincidencia, que el propósito de este seminario sea eso, intentar hacer girar la realidad. Por otro lado, se nos ha invitado a pensar en los cómo, lo que implica primero tener una clara idea sobre los fines a perseguir y segundo, que hay multiplicidad de medios para obtenerlos. También se nos pidió superar los diagnósticos y enfocarnos en las terapias. En suma, cómo podemos llegar a ese otro mundo posible. El padre Juan Carlos Escanone nos ha hablado de la existencia de fenómenos contraculturales emergentes que se oponen al paradigma tecnocrático, de nuevas realidades que interpelan las conciencias personales y colectivas, de cambio de hábitos, de actitudes y, por tanto, cambios culturales, de su presencia en América Latina. También nos ha hablado de prácticas sociales que evidencian un giro hacia el acontecimiento del don. Y nos ha recordado al final este input que nos da el Papa Francisco para darle un giro a la historia. Con este telón de fondo, permítanme ser un poco menos optimista y proponer a manera de comentario, a lo expuesto por el padre Escanone, algunos puntos de reflexión. La hipótesis es esta. Me parece que para impulsar una relación distinta entre las lógicas del mercado, el Estado, con la sociedad civil, necesitamos construir un nuevo imaginario cultural a partir de elementos que trascienden el mercado, el Estado y la misma dinámica civil. Elementos que pueden hacer posible que su acción y su interacción sea distinta y pretender entonces que la lógica del don primeree en mundos en donde hasta ahora le son ajenos, como es el de la economía y la política. En suma, son 4 reflexiones a manera también de provocaciones para la discusión. Primera, necesidad de purificar la razón. Todavía la racionalidad instrumental, a pesar de las críticas recibidas desde hace más de un siglo, pervive en nuestra mentalidad individual y colectiva, sobre todo de Occidente, y está muy presente en las formas como queremos resolver las cuestiones. Me parece que la crítica a toda racionalidad instrumental ha quedado solo en idea y no se ha concretado en realidades concretas. El Papa Francisco nos recuerda que la realidad supera la idea y que la idea desconectada de la realidad origina idealismos, nominalismos eficaces, que a lo sumo clasifican y definen, pero no convocan. Ahí está nuestro reto, tener un discurso que convoque. Pues bien, la crítica a la racionalidad instrumental no ha pasado de ser una formulación conceptual y revive o pervive en otras formas culturales. Con la racionalidad instrumental se han perdido los valores, dice el filósofo Rob Riemen, cito, con la pérdida de los valores espirituales no solo desaparece la moral, sino también la cultura, en el sentido original de la palabra. Vivir en la verdad, hacer lo correcto, crear belleza, solo en estos actos el hombre es quien debiera ser, solo entonces será libre. Quien permanece esclavo de sus deseos, emociones, impulsos y no sabe cómo usar el intelecto, no puede ser libre. Fin de la cita. Hoy nos cuesta trabajo ser libres en una vida en donde todo vale nada, el nihilismo y la tecnocracia dominantes. He participado en foros latinoamericanos en donde se busca dar contenido a ese otro mundo es posible, foros convocados por la Iglesia o por la sociedad civil, y el resultado final, después de unos papers y de unas memorias, pues es que no hemos podido dar el paso a cuál es el contenido concreto de ese otro mundo es posible. Hoy, ante la hegemonía de los frutos de esta racionalidad, me parece que la terapia puede estar ubicada en lo que el Papa Emérito nos enseñó en Deus Caritas Est, la fe
puede purificar la razón. La fe y la racionalidad de la doctrina social católica pueden contribuir a purificar la razón con vistas a reconocer lo que es justo aquí y ahora. Y ese reconocimiento es primero que la lógica del don. Segundo, también necesidad de recuperar el espíritu de la doctrina social de la Iglesia y de no renunciar al discernimiento. Hace más de 15 años, cuando se estaba elaborando el compendio de doctrina social, algunos expresábamos el temor de que esta fuente se secara, convirtiéndose en una especie de hielo o de fósil. Al final, el compendio está publicado, resultó un libro voluminoso, bien estructurado, racionalmente coherente, impecable en su aparato crítico, con un excelente índice temático, bello en su impresión, controladas oficialmente las traducciones a todos los idiomas e incluso con un plus de un precio al alcance del público. Sin embargo, este catecismo social, como en un primer momento lo llamó el Papa Juan Pablo II, corría el riesgo de que fuese la sustitución del ejercicio del discernimiento. Y sucedió así. El compendio terminó siendo la referencia para hablar de los temas sociales por parte del catolicismo sin una mayor elaboración respecto del discernimiento. Recuerdo que en la presentación oficial en América, para América Latina, ante una pregunta muy álgida sobre una cuestión de la sociedad, pues la respuesta que se le dio al reportero que indagó fue: lea el compendio y ahí encontrará la respuesta. La propuesta cristiana y el aterrizaje concreto de la justicia y la misericordia, así como de la lógica del don, se hace cultura, entre otras formas, a través de los frutos del discernimiento. Y quisiera recordarles aquí que el discernimiento, como le enseñó Pablo VI, es un ejercicio comunitario que se da en sus propios contextos. Hablar de discernimiento, la grandeza de este ejercicio consiste en acercarnos a explorar la voluntad de Dios en el aquí y ahora, dejando claro que quien gobierna el mundo es Dios y no nosotros, como nos lo dijera Benedicto XVI. La terapia la encuentro entonces en recuperar esta capacidad de discernimiento, de situarnos desde la fe ante las realidades del mundo sin condenarlo y buscar con los actores involucrados un futuro distinto, imaginando alternativas. Pero también la enseñanza y difusión, la puesta en práctica de la doctrina social católica, como fruto de este encuentro entre las verdades perennes del Evangelio con las cambiantes realidades sociales, es también parte de esta terapia urgente de aplicar, y sobre lo cual me parece que no se ha hecho lo suficiente o vamos en retroceso. Por el tiempo voy a abreviar esta parte, que es la tercera provocación: necesidad autocrítica de la sociedad civil y de la Iglesia. También las experiencias de la sociedad civil, con todas sus virtudes, todo este germen positivo del que ya nos habló Juan Carlos Escanone, me parece que tiene que ser sujeta a revisión. Las experiencias, hay también experiencias, como se dan en el mercado o en el Estado, donde hay situaciones negativas, donde hay corrupción, mezquindad, donde se participa también de estructuras sociales. No todo es positivo en estos gérmenes que evidencian un camino, un paso hacia el cambio. Tampoco me causa un poco de perplejidad ver que hay muchos líderes de la sociedad civil que están en estas instituciones y que, sin embargo, a pesar de reconocimientos y de galardones, a veces internacionales y demás, pues no convocan a las nuevas generaciones. Trabajar en la sociedad civil, en el combate a la pobreza, en los temas ecológicos, etcétera, no parece ser aspiracionales para las nuevas generaciones. Y respecto de las instituciones de Iglesia, la Cáritas y todo un universo enorme de obras sociales que trabaja la Iglesia, también deben estar sujetas a revisión, pues hay también ahí prácticas que al menos tienen que caminar hacia una mayor eficacia. Y termino con la necesidad de retomar estas palabras de Juan Pablo II, necesidad de acoger, pensar y vivir la fe. Él en el año 82 afirmó que una fe que no se hace cultura es una fe que no es plenamente acogida, no es totalmente pensada, no es fielmente vivida. Y aquí se ha mencionado que en América Latina, en Occidente, la mayor parte somos cristiano-católicos y sin embargo nuestra fe no ha permeado, no ha llegado a ser cultura, y ahí está el principal desafío.
Por cuestiones de tiempo me voy a las conclusiones, citando en primer lugar que la UNIVA aquí presente y la ODUCAL ha tomado conciencia de que las universidades en América Latina, al menos en América Latina, pueden ser un factor de cambio y tienen unos desafíos enormes. Concluyo, bajo el humus de la modernidad y la posmodernidad, sin un trabajo de largo aliento que genere una nueva mentalidad, nuevos imaginarios, renovadas costumbres y en suma otra cultura, sin este trabajo, la lógica del don y de la gratuidad no dejará de ser considerada como una interesante e incluso piadosa sugerencia por los no creyentes, difícil de considerar por los actores del mercado, del Estado e incluso de la sociedad civil, ahora en proceso de secularización. A fin de preparar el terreno, puede hacer mucho la educación, puede hacer mucho la investigación, pero también la evangelización, una evangelización seria y profunda que haga cultura, que inculture el Evangelio, que desarrolle la dimensión social de la evangelización de la que habla el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, hasta generar las condiciones de posibilidad para hacer girar la realidad hacia escenarios en donde la gratuidad sea más que un concepto, una realidad en proceso de aprendizaje, y el don una expresión de nuestro ser a imagen de Dios. Gracias. Padre Scarnone, ¿quiere contestar algo? Sí. Bien. Muchas gracias, Víctor, por tu comentario. Usando un argentinismo, el Papa dice que Dios nos primerea, es decir, la iniciativa la tiene Dios. Y por eso el Concilio Vaticano II nos hablaba de que es deber de la Iglesia discernir los signos de los tiempos. Pero sobre todo, en Gaudium et Spes 4, pero sobre todo en Gaudium et Spes 11, dice que ese discernir los signos de los tiempos es hacer discernir la presencia y los planes de Dios. Es decir, que ya Dios está obrando en la historia. Y lo que tenemos que buscar es esa presencia y esos planes de Dios que ya se están dando. Por eso la importancia de encontrar esos signos de tiempos y de lo que tú decías, el discernimiento. El discernimiento que el Papa lleva a cabo, porque no se trata de una razón casuística que de principios universales unívocos saca consecuencias silogísticas, sino que es justo encontrar la voluntad de Dios que analógicamente se está dando, no es forma equívoca, pero tampoco es la deducción de un silogismo, no solo en la vida personal, de eso trata Amoris Laetitia y de la vida de la familia, sino de la vida social y aún de la Iglesia. Y por eso la importancia que yo le daba a lo que ya ahora se está dando en las prácticas sociales, por ejemplo en el tercer mundo, especialmente lo que más conozco, en América Latina, y también en las ciencias, donde aparece la filosofía y las distintas ciencias, como el tema del don emerge. Y no solo emerge, como decía, en lo teórico, sino también en las prácticas sociales. En las facultades donde estudió y enseñó el Papa, las facultades de Filosofía y Teología de San Miguel, del cual yo soy profesor emérito, en el 2006 tuvimos un congreso, Comunión, un nuevo paradigma. Y estuvieron allí presentes, además de muchos de toda América Latina, también varios importantes de Europa, entre otros el profesor Samagni, estuvo también Jean-Luc Marion, y de España Adela Cortina, teólogos de Alemania, Greshake y Hühnermann, etc. Y ahí la conclusión fue
me acuerdo que lo dijo Peter Hünerman, quizá todavía no se pueda hablar de un nuevo paradigma, pero sí de un cambio de acento y de lenguaje. Bueno, ya es una especie como de semilla o de algo emergente. Y yo creo, por eso he tratado de mostrarlo, que ya que tenía que dar el enfoque cultural, no solamente hacer la crítica del paradigma sociocultural de la tecnocracia, no tecnología, tecnocracia, es decir, el poder de la técnica como absolutizada, sino también mostrar cómo en distintos ámbitos de la cultura y de la realidad están emergiendo nuevas semillas de futuro. Y yo veo, y eso lo retomo ahora algo que dije en la introducción, cómo en toda esta búsqueda de este paradigma tridimensional, las utopías, la economía, los bienes relacionales, una nueva visión de la vida económica, etcétera, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo que se está dando en América Latina, sobre todo más a nivel práctico, nuevas experiencias de tipo económico, etcétera, etcétera. Algunos de los que ha tratado de sistematizarlos, que está acá presente, Luis Raceto, pero también yo recuerdo intervenciones que hemos tenido en nuestro grupo, donde estaban varios de economía social en la PUC, como dicen ellos, de Río de Janeiro. Es decir, estaba Stefano Samagni, estaba Humberto Ortiz y estaba Luis Raceto, ese diálogo con la economía social que parecía que realmente daba frutos. Entonces, hay elementos, todavía semillas en todo el mundo, y yo veo sobre todo Europa, Estados Unidos, las reuniones que hemos tenido en la Universidad Católica Argentina con Carlos Hebel, que había bastantes que venían de Estados Unidos y estaban viendo esa autocrítica que ellos mismos estaban haciendo al mainstream de la ciencia económica. Bueno, todos son como elementos que si se coordinan pueden tener mucho peso aún a un nivel mundial. Thank you very much.